Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Laura y hoy te doy nuevamente la bienvenida en este canal. El día de hoy traigo el desarrollo de una temática que estoy segura te va a interesar mucho a ti, que ya tienes una freidora de aire en casa, o a ti que estás aún pensando en comprarte una. Y es que en los últimos años nos han vendido este electrodoméstico como una excelente alternativa para llevar una dieta más saludable. Pero hay 5 verdades ocultas de las que nadie te habla. La invitación entonces es a que me acompañes hasta el final de este video para que escuches con atención todos estos puntos, tomes nota y por supuesto me des tu opinión. Lo primero que hay que decir acerca de las freidoras de aire es que no son una freidora, son simplemente un pequeño horno a convección. Una de las cosas más importantes que tienes que saber es que la freidora de aire realmente no hace una fritura de los alimentos, sino que hace un horneado o un asado de los mismos. Esto, a diferencia de la fritura tradicional, esa en donde necesitamos grandes cantidades de aceite para sumergir los alimentos y darles una crocancia en su exterior. Las freidoras de aire son unos pequeños hornos a convección porque utilizan la misma tecnología, es decir, una resistencia y un ventilador que hace que el aire circule de forma caliente alrededor del alimento, otorgándole esa crocancia externa que nos hace pensar que estamos comiendo una fritura. Segundo, la mayoría de alimentos que prepares en la freidora van a necesitar aceite. A pesar de su nombre, la mayoría de preparaciones que vamos a realizar en la freidora de aire sí van a necesitar aceite para mejorar no solamente su textura, sino también su sabor. Este ingrediente es protagonista en más o menos 8 de cada 10 preparaciones, aunque hay que decir, y es que la cantidad es mínima. Y es que simplemente nos podemos ayudar de un spray o de un pincel o de una cucharita para impregnar los alimentos y así someterlos a cocción. Esto lo tienes que tener presente, sobre todo si vas a adquirir este electrodoméstico pensando en ingerir alimentos libres de aceite. Tercero, la limpieza puede ser complicada, especialmente el área de la resistencia y el ventilador. Por el diseño que tienen estos electrodomésticos y por la gran variedad de formas y accesorios que contienen, puede llegar a ser muy tediosa la limpieza de los mismos, sobre todo de esa área interior de la freidora, de la parte superior, en donde nos vamos a encontrar con la resistencia y el ventilador. Es sumamente importante limpiar de manera rápida, es decir, lavar siempre la sartén, la rejilla o cualquier otro accesorio que utilicemos durante las cocciones cada vez que usemos la freidora y por lo menos cada 3 meses una limpieza profunda, concentrándonos en el ventilador y en la resistencia para evitar accidentes. Aquí en el canal vas a encontrar, te los voy a dejar etiquetados aquí en una pequeña lista de reproducción, estas dos maneras de limpiar la freidora, es decir, la limpieza rápida y la limpieza profunda. Pero sí, acudiendo a lo que nos importa en este punto, la limpieza de las freidoras puede ser muy tediosa, ya que llegar a esa parte de la resistencia y el ventilador, por el diseño que tienen las mismas, puede ser un poco complicado. Recordemos y hagamos la observación grandísima en este punto que hacer la limpieza de la freidora es absolutamente necesario, es obligatorio, ya que de esta manera le vamos a extender la vida útil a este electrodoméstico, vamos a eliminar la presencia de malos olores y de humo durante las cocciones y también vamos a evitar accidentes, cosa que nos va a enganchar con el punto número 4 de este video. Las freidoras de aire pueden ser muy peligrosas. Cabe señalar que las freidoras de aire son un electrodoméstico que puede atentar contra tu seguridad. Esto pensando en que en ellas estamos trabajando a altas temperaturas y podemos llegar a quemarnos no solamente manipulando los alimentos en su interior, sino también los accesorios de las mismas. Además, si no se siguen las recomendaciones de seguridad del fabricante o no se utilizan los materiales adecuados dentro de la misma, podemos incurrir en riesgos de incendio. En ese punto también vale señalar que es importante seleccionar o comprar marcas reconocidas que nos den certificados de calidad de los materiales en los cuales está hecha la freidora para así no incurrir de pronto en riesgos adicionales.
De hecho, hace poco se hizo viral en el mundo la noticia de que una marca muy reconocida como es Cosori tendrá o tuvo que retirar del mercado muchas freidoras porque estas estaban en mal estado, estaban defectuosas y lo que estaban haciendo era generar incendios y explosiones dentro de la cocina de las usuarias de las mismas. Entonces acá la invitación es primero a seguir las recomendaciones del fabricante, a utilizar elementos realmente adecuados o apropiados para la freidora de aire y tercero a elegir freidoras o marcas de calidad. Por ahorrarte unos pesitos puedes poner en riesgo tu seguridad. Quinto, consumen una cantidad considerable de energía eléctrica. Vean, acá les voy a decir algo primero que todo basada en mi experiencia personal. A mí no me pareció un incremento exagerado en mi factura de servicios públicos tras empezar a utilizar la freidora de aire, cosa que hago regularmente unas 3 o 4 veces por semana. Pero esto es una percepción netamente personal y que va a variar según las rutinas o las formas en las que tú cocinabas previamente. Es decir, hay países como por ejemplo Colombia, en donde estamos acostumbrados a hacer cocciones en las estufas a gas. Hay otros países en donde el gas es costosísimo y las cocciones se hacen en estufas completamente eléctricas. Entonces, en mi caso, que las cocciones usual o regularmente se hacían en una estufa a gas, pero que también utilizaba habitualmente el horno normalito, el que está allá empotradito en la cocina, no noté una gran variación a la hora de que llegara la factura de la energía eléctrica. Pero en otros hogares en donde no se utilizaba para nada un horno eléctrico, solamente se hacían cocciones en la estufa a gas, obviamente para estas personas sí hubo una mayor percepción. Así, por el contrario, en las casas en donde siempre se utilizaba el horno eléctrico, este que está empotrado, o que se hace una cocción con estufas netamente eléctricas, utilizar o adoptar las cocciones dentro de la freidora de aire lograron permitir una disminución en el consumo de energía, porque a diferencia del consumo que puede generar un horno de mayor tamaño y de mayor potencia, la freidora sí representa una disminución en este punto. Y bien, ahí tienen ustedes estas 5 verdades ocultas, situaciones de las que muy pocas personas hablan. Yo sé que aquí en el canal ya en varias oportunidades se las he tocado, pero también sé que son muchísimas las personas que están nuevas en este espacio y quería refrescarles esta información. Porque si bien las freidoras de aire son una muy buena alternativa que te permite cocciones más rápidas y también más saludables, tienen esas grandes o pequeñas, como tú las quieras ver, desventajas que tienes que considerar al momento de hacer una compra. Lo que sí tengo que decirte es que luego de 3 años de estar utilizando este electrodoméstico, al día de hoy volvería a comprarla de ser necesario, porque se convirtió en un electrodoméstico imprescindible en mi cocina. Y bueno, ahora sí me voy a despedir, espero que te haya gustado mucho este contenido. Recuerda que si esta es la primera vez que tú visitas este canal, te puedes suscribir completamente gratis. Aquí abajito vas a encontrar el botón para hacerlo. Ahí también vas a encontrar una campanita que puedes activar en todas las notificaciones para que de esa manera YouTube te avise en exclusiva cada que hay contenido nuevo y así no te pierdas absolutamente de nada de lo que publico cada semana. Bueno, ahora sí me despido, no siendo más. Se me cuidan mucho y nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Chao!